tal? Buenos días a todos. En esta ocasión me tocará presentar el seminario del posgrado en Ciencias y Tecnología de Información, porque el doctor Ricardo Marcelín está ausente. Bueno, tiene otra actividad en este momento y me pidió que coordinara esta presentación. Me da gusto coordinarla porque en realidad conozco a Marvin desde que ingresó ya daré una breve semblanza de su trayecto académico. Pero me da gusto coordinar esto, ya mencionaré por qué. Hago una breve semblanza del doctor Marvin Coto Jiménez que nos acompaña y después comento algunas cosas. El doctor Marvin Coto Jiménez inició sus labores en la Escuela de Matemática y actualmente las desarrolla en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, donde es docente catedrático y actualmente es su director del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Eléctrica y de maestría académica en Matemática en la Universidad de Costa Rica y posteriormente de maestría y doctorado aquí en el posgrado en Ciencias y Tecnología de la Información. Ha publicado más de 30 trabajos académicos en el área de tecnología del habla e inteligencia artificial. Ha formado parte de comités científicos de varias conferencias internacionales y labora activamente como revisor para revistas académicas y en dirección de trabajos de investigación a nivel posgrado. Entonces, pues actualmente nos va a hacer una presentación de una ponencia que se titula Retos actuales en las tecnologías del habla, un caso de estudio, un estudio de caso al revés, perdón. Y bueno, pues me da mucho gusto porque yo conozco a Marvin desde que ingresó al PSTI, estaba como coordinador yo, si no me equivoco, entonces en este posgrado, y pues le doy la más cordial bienvenida y pues adelante, Marvin. Muchas gracias al doctor Alfonso Prieto, así es, yo ingresé primero la maestría, pues gracias al doctor Alfonso Prieto, el contacto que tuvimos, y pues en estos momentos estoy como bastante impresionado de que me corresponda ahora ya esta invitación para el seminario al que tantas veces asistí durante todo el proceso de maestría y doctorado. Entonces, bueno, como egresado del programa, yo lo que quiero ofrecerles es alguna parte un poco anecdótica, digamos, de lo que ha surgido y los frutos que dio el estudio en la maestría y doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información y bueno, la continuación que ha sido de la investigación realizada y algunas cosas que yo vislumbro, sobre todo pensando que podamos seguir tendiendo puentes y seguir colaborando en el futuro. Bueno, quería comentarles, empezando por lo anecdótico, que de mis años en México escribí un libro que se llama Diario en México. Ajá. Fue pues el camino del posgrado fue un camino maravilloso, pues también tenía sus dificultades, ¿verdad? Representadas aquí en la portada como el camino que es difícil, por supuesto, para alcanzar la meta, pero definitivamente es un camino que vale la pena. Realmente enriquecedor pues de sacarle muchísimo provecho a todas las experiencias y todas las cosas que afortunadamente tenemos en la UAM. Tengo esta presentación que no, permíteme un momento. Ujú. No voy a usar el tradicional Beamer, que es como nuestro estándar usual, porque hay unos videos que quería compartirles que están acá. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente esta es la agenda de la presentación, quería pues hacer esos breves comentarios sobre el punto de partida de toda esta investigación, que fue el trabajo que hicimos en maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información, y luego pues la actualidad, qué está pasando con este tema y algunos de los retos que nos hemos encontrado en años recientes, sobre todo centrándonos en un estudio de caso porque hay muchas de estas tecnologías que son dependientes del acento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, significa que los problemas se deben resolver como sobre todo localmente, ¿verdad? Algunos avances que hemos tenido y áreas afines donde hemos estado explorando recientemente y bueno, yo creo que hay muchas oportunidades para colaborar sobre todo, ¿verdad? Y para seguir desarrollando. Entonces, bueno, para ubicarnos en el tema, cuando hablamos de esto de tecnologías del habla,
Estamos hablando básicamente del reconocimiento, generación y análisis de señales de habla. Y esto usualmente se presenta como algo, un área muy natural por el hecho de que nosotros, las personas, la forma usual o la forma más natural que tenemos de comunicarnos es hablando. De hecho, pues es claro en una ocasión como esta que planteamos un seminario básicamente para compartir información, por supuesto visual, pero la mayor parte de la información que nosotros aquí intercambiamos es verbalizando, es hablando. Entonces, cuando hablamos, básicamente tenemos dos vías, ¿verdad? Una que es el producir el habla, el generar las ideas con sonido, que es lo que hacemos al hablar, y en el otro sentido está el reconocer, el comprender estos mensajes hablados. Ahora bien, no solamente cuando nos comunicamos verbalmente, no solamente está esta parte de que estamos transmitiendo un mensaje como tal. El mensaje es, por supuesto, muy importante, pero hay mucha otra información, además del mensaje, que está contenido en esta comunicación. Por ejemplo, pues la edad de la persona está ahí como una especie de huella, ¿verdad? Eso va también en la onda de sonido, está eso, ¿verdad? La cultura. Por ejemplo, en el acento, ¿verdad? Ustedes me escuchan hablar y creo que muy rápidamente detectan que mi nacionalidad no es mexicana, ¿verdad? Eh, Aunque soy residente permanente en México, o sea, tengo la tarjeta de residencia permanente y viví en la Ciudad de México, pero digamos, mi origen no es ese. Y eso es parte de las cosas que se notan. Hay muchas otras cosas como puede ser el estado de salud, la emoción y mucha otra información paralingüística. Además del mensaje está toda esa información. Entonces, bueno, para esto hay muchísimas aplicaciones. Hay algunas que menciono aquí porque son sobre todo como vistosas. El pensar en transcribir voz a voz, ¿verdad? Que eso se usa si uno va a un país donde no conoce el idioma, no conoce nada del idioma, pues puede usar un sistema que le permita hablar. Ese sistema reconoce en el idioma uno lo que uno está diciendo, lo traduce, digamos, internamente en modo texto y genera, ¿verdad? En el nuevo idioma y de esa manera uno podría comunicarse. Los asistentes virtuales inteligentes, implementados muchos en teléfonos celulares o en las casas, ¿verdad? Las oficinas, como aplicaciones como el Amazon Alexa y todas estas cosas, ¿verdad? También hay áreas muy activas en detección de patologías, porque si en la voz, como les digo, van muchas cosas, ¿verdad? Va incluso estados de ánimos, ansiedad, depresión. Todas estas son cosas que se exploran y se estudian y se aplican en este tema. Bueno, es un poco sorprendente pensar que la idea de, de producir habla con una máquina sea tan antigua, ¿verdad? Lo que se señala usualmente como el primer hito histórico es esta máquina de von Kempelen, que lo que se construye ahora son réplicas de la máquina, ¿verdad? La máquina original pues no se conserva más que en algunos textos, pero sí hay suficientes detalles para entender cómo era que funcionaba. Si uno se pone a pensar en realidad en el siglo XVIII, cuando esto fue desarrollado, los conocimientos de anatomía pues no eran los mismos que tenemos ahora. ¿Verdad? Pero era claro entonces que la forma en que nosotros producimos el habla tiene que ver con el aire que está en los pulmones y que pasa por nuestro aparato fonador, aunque ahí no se llamara de esa forma, ¿verdad? Y tal vez no se tenía tanta claridad con la glotis, las cuerdas vocales y demás, pero esta máquina fue como ese primer impulso por hacer que algo externo a las personas, algo que no fuera una persona, produjera el habla. El sonido es muy curioso. Perdón, no sé si se oye. Sí, sí se escucha. Escucho, ok. Eh, bueno, esto hay que tener mucha habilidad para poder hacer funcionar esta máquina para producir ciertos sonidos particulares.
En principio, si se producen los sonidos particulares, se pueden ir articulando palabras. Solo voy a poner un poquito más. Muy bien. Bueno, eso es solo un caso porque esto en realidad ha sido una inquietud de las personas desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Este tema como de hablar. Este video que me permito compartirlo soy yo en el año 2014 como estudiante de la UAM. Aquí no tiene el sonido, pero aquí estaba probando un sistema de reconocimiento y de síntesis de habla con la computadora, ¿verdad? Básicamente que sea capaz de reconocer ciertos comandos y de una forma interna muy simple, si reconocía cierto comando, hacía cierta acción y pues generaba un sonido de habla, perdón, con habla sintetizada, que era el tema que nosotros estábamos trabajando ahí. Este año 2014 también fue el año en que se comercializó el sistema, el dispositivo Alexa de Amazon. Significa que pues nosotros estábamos ahí con estas ideas, digámoslo así, semejante a lo que era el comando para apagar la computadora. Bueno, en eso estábamos trabajando en ese momento, ¿verdad? No era tan común como lo es en nuestros días el escuchar y eh, pues el observar esto, que ya las computadoras, las implementaciones que tienen de reconocimiento de habla son tan buenas, ¿verdad? Con estoico respeto a la justicia adyacente guardó sus flechas. Si se escuchó eso, esta es una de las frases que nosotros produjimos en esos años. Eso es habla generada, ¿verdad? Esto es habla artificial, muy diferente del habla pregrabada. Esto es generado. En ese entonces, nuestras preocupaciones en el tema de generar habla artificial era cómo mejorar la naturalidad y la inteligibilidad. Siguen siendo, digamos, como las dos cosas, los dos aspectos principales que se habla cuando uno está produciendo algo como esto, como una voz artificial, que sea natural su sonido y que se entienda bien. En primer lugar, que se entienda bien. Y lo segundo es que sea bastante natural para que las personas lo puedan aceptar y usar de forma extendida. En esa época también nos preocupaba cosas como el acento, o sea, conocíamos los problemas del acento de la voz. Esto que ustedes escucharon acá, lo voy a poner otra vez, es un acento español europeo, ¿verdad? Es una de las bases de datos con las que nosotros trabajamos. Con estoico respeto a la justicia adyacente guardó sus flechas. Creo que es bastante, digamos, reconocible el acento castellano europeo. Parte de las cosas que nosotros nos planteábamos era cómo hacer si uno tiene, por ejemplo, una base de datos en un acento específico, cómo hacer para modificar ese acento, ¿verdad? A partir de los modelos con los cuales se construyen estas voces artificiales. Otras cosas que nos preocupaban entonces era, pues, generar voces de calidad con pocos datos, porque la disponibilidad de datos, pues, era como un problema, sobre todo pensando que uno a veces puede haber aplicaciones donde necesita acentos específicos o formas de hablar específicas o edades específicas del habla. Entonces, no solamente el objetivo es como generar una voz cualquiera, digamos, con los datos que se puedan conseguir, sino que hay ocasiones donde uno tiene una cantidad muy reducida de datos disponibles. Nosotros pensábamos o nos proponíamos metas como que, bueno, ¿qué tan reducido es ese conjunto de datos con los cuales aún así podemos eh, producir una voz con calidad? Y bueno, y lo que fue el centro de nuestra propuesta en el momento era combinar los modelos que en ese momento eran como los modelos más en boga para producir esto, que eran los modelos ocultos de Markov, eh, que se habían usado originalmente para el reconocimiento del habla, ¿verdad? Con mucho éxito se habían utilizado ya durante algunas décadas para reconocer habla. Y bueno, el problema de generarla era básicamente como usar esos mismos modelos, muy, muy parecido todo a la teoría y demás, pero de forma generativa, no como modelos que reciben información y clasifican, como un clasificador de palabras, sino como un modelo que puede utilizarse para generar los parámetros
con los cuales producimos los sonidos de las palabras. Bueno, ese era el trabajo que estábamos realizando en ese momento en la UAM y también lo relacionamos muy rápidamente con otro problema afín. Perdón. Otro problema afín que era pensar, bueno, nosotros cuando producimos una frase de habla artificial con los modelos estos, y como el ejemplo que les acabo de mostrar, uno decía o pensábamos, esa habla es inteligible, se entiende, pero es como si fuera una voz natural que se degradó, digámoslo así, que se degradó en parte con ruido y en parte con algunas otras distorsiones que surgieron en esa onda, que surgen en el proceso de la generación. Entonces pensábamos, bueno, las técnicas que nosotros planteamos, que eran básicamente un mapeo, ¿verdad? Un mapeo con redes neuronales de una onda de habla generada que tiene ciertos defectos, vamos a tratar de mapearla hacia una onda de habla natural. ¿Ok? Entonces, es ese uso de redes neuronales para aproximar una función, un mapeo. Pero ese mismo problema se venía analizando con el habla degradada con ruido, ¿verdad? No habla sintetizada, no habla artificial, sino simplemente habla que, digamos, que transmitimos, ¿verdad? Que transmitimos en un sistema de telecomunicación y por algunos fenómenos que ocurren en algún punto de la transmisión o del procesamiento, en el otro extremo se recibe con ciertos problemas, con ruido, ¿verdad? Básicamente. Entonces también ideas semejantes se venían probando de esa forma. Entonces, tengo una señal de habla que está degradada con ruido y quisiera quitarle ese ruido, ¿verdad? Ese es un problema que tiene décadas y pues se ha atacado de muchas, muchas maneras. eh, en el dominio del tiempo, la frecuencia, ambos, wavelets, muchas cosas. Eh, y en esos años estaba empezando también esta parte de redes neuronales y deep learning a utilizarse con éxito para aprender una función de mapeo de una señal de habla que tiene ruido, ruido aditivo, supongamos, y la red neuronal básicamente aprende cómo eliminar ese ruido de esa señal. Entonces, es básicamente el mismo problema de habla artificial y nosotros aprovechamos entonces la experiencia que estamos generando en un área y la aplicamos de inmediato en otra. Muy bien. Entonces, en esa época no solo empezaba a hablarse de deep learning como nosotros lo planteamos, que es como aprendiendo estas funciones de mapeo, sino que ya empezaba a surgir lo que tenemos en nuestros días, que es ahora sí los modelos de deep learning que sustituyen a todos los modelos conocidos y toda la construcción de los HMMs y los modelos lingüísticos y todo eso. Ahora es una red neuronal, vamos a decirlo así, como una super red neuronal que sería capaz de pasar de la representación de texto directamente a el sonido de habla con el cual se pronuncia ese texto. ¿Ok? Esas eran pues las ideas que empezaban a surgir en ese momento y son las ideas con las que finalmente se están produciendo los mejores resultados en nuestros días. Y yo identifico aquí un cierto camino, ¿verdad? De que en nuestro momento nosotros teníamos un modelo que requería una enorme complejidad, definiciones de los HMM, de las funciones de distribución de probabilidad, de los sonidos particulares. Y había muchas preocupaciones y muchísimos detalles ahí de complejidad del modelo y nosotros no necesitábamos tantos datos para producir una voz, como por ejemplo el ejemplo que escuchamos ahí, eso era como 14 minutos de habla de referencia. Con 14 minutos de habla de referencia ya teníamos una voz inteligible. La calidad no era tan buena. En nuestra época, pues en realidad el modelo, la complejidad la da la misma representación, pero interna de la red neuronal que funciona. El requisito principal es ahora que tengamos muchos datos, ¿verdad? Es como una especie de fuerza bruta ahí de una super red neuronal que pueda aprender
esa transcripción del texto al habla a partir de enormes cantidades de datos. HMM era nuestro modelo, estamos hablando del año 2012, 14, 15, hasta 2016, todavía HMM era ese modelo clave para reconocer y producir habla artificial. Si se pudiera hablar como una especie de competencia de calidad de las voces artificiales que se producían con HMM, HMM sería la selección de unidades, que es básicamente como una combinación de sonidos ya conocidos de habla, ¿verdad? Que esto necesitaba datos, uno necesitaba datos para hacer selección de unidades, es como cortar y pegar fragmentos de habla, ¿verdad? De los disponibles, de manera que se optimice una transición suave entre los sonidos, ¿verdad? Eso, bueno, internamente con los HMMs también se hacía. Ahora vemos la época que pongo aquí más abajo porque es como todavía mucho más datos que selección de unidades necesitamos para producir habla con Deep Learning. Son muchos los retos a los que se Voy a poner este pequeño video de 1 minuto y ya, y ya vamos a comentar por qué me parece importante este ejemplo. Son muchos los retos a los que se enfrentan las tecnologías del habla hoy en día, pero uno de los más difíciles es el desarrollo de tecnologías para idiomas como el español. El español es una lengua muy compleja, con un gran número de dialectos y una gran variedad de acentos regionales. Esto puede dificultar mucho que los sistemas de reconocimiento de voz identifiquen con precisión las palabras que se pronuncian. Además, el español tiene una serie de fonemas únicos que pueden ser difíciles de identificar para los hablantes no nativos. Esto puede dificultar que los sistemas de síntesis del habla generen pronunciaciones precisas de las palabras. Otro reto al que se enfrentan las tecnologías del habla es la falta de datos. Hay un número limitado de conjuntos de datos del habla disponibles para idiomas como el español, lo que puede dificultar el entrenamiento y la prueba de los sistemas de reconocimiento y síntesis del habla. Además, los datos disponibles suelen ser de mala calidad, con mucho ruido de fondo y malas condiciones de grabación. Esto puede dificultar el desarrollo de tecnologías del habla de alta calidad. Por último, existe una falta de estandarización en el idioma español. No hay reglas consensuadas sobre cómo se deben pronunciar las palabras y hay mucha variación entre los dialectos. Esto puede dificultar el desarrollo de tecnologías del habla que puedan utilizarse en los distintos dialectos del español. A pesar de estos problemas, en los últimos años se han producido algunos avances significativos en las tecnologías del habla del español. Estos avances han sido posibles gracias al desarrollo de nuevos algoritmos y al uso de más datos. Con la investigación y el desarrollo continuos, es probable que se superen estos retos y que las tecnologías del habla para el español sigan mejorando. Bueno, este ejemplo que les acabo de poner, tal vez hayan escuchado esa voz antes, eso es una voz artificial, eso es habla generada, que es de los ejemplos que yo encuentro con más calidad. De hecho, las primeras veces que yo lo escuché, o sea, las primeras veces que yo escuché esta voz, creía que era una voz pregrabada, pero eso es una voz generada. Bueno, y por cierto, no solo es generada el sonido de la voz, sino el texto también es generado, ¿verdad? Como ejemplo, utilizó el sistema GPT-3 ¿verdad? Que es un sistema generador de texto, y a este sistema le dije, escriba un ensayo de 300 palabras acerca de las tecnologías del habla en español. Bueno, se lo pedí que lo generara en inglés. Creo que el sistema funciona mejor generando en inglés. Entonces generó ese pequeño ensayo que acabamos de escuchar en inglés. Utilicé después DeepL, que es un sistema traductor basado en inteligencia artificial para transcribirlo en español, y el resultado se lo puse al sintetizador. Así que este discurso que acabamos de escuchar es 100% generado con inteligencia artificial, ¿verdad? Utilizando varios frentes. Entonces, la generación del texto, la traducción al español y después la generación de habla en español. Bueno, porque esto es la realidad de nuestros días, ¿verdad? Así están las cosas. Uno, pues, escucha, bueno, lee estas ideas, ¿verdad? Que son ideas generadas. Escucha la calidad de esta voz, podría pensar que gran parte de los problemas, digámoslo así, ya fueron resueltos. Perdón, ¿verdad? O sea,
ya entonces es posible, por lo menos para algunas personas, ¿verdad? Esto no, yo no creo que esté en manos de cualquiera, pero es posible ya generar una voz, incluso en español, y esta está marcada como español con acento mexicano, que tenga una calidad que es realmente, pues, impresionante, ¿verdad? A mí, yo digo, pues que vengo escuchando voces artificiales desde hace bastante tiempo, esta voz me impresionó muchísimo, la calidad que se logra. Bueno, claro que no todos los problemas están resueltos, ¿verdad? Hay algunos retos que yo marco aquí como retos conocidos, por ejemplo, el desarrollar sistemas que puedan reconocer y producir habla en otras lenguas que no sean pues las lenguas más conocidas de uso más extendido. Estando en la UAM tuvimos la experiencia, tratamos de hacerlo para la lengua zapoteca, por ejemplo, alguna parte de análisis y de síntesis, pero eso no nos quedó muy bien porque creo que había que tener un poco más de conocimiento de la lengua para lograrlo. Sin embargo, bueno, nosotros lo intentamos y ahí está todavía la situación, el problema abierto. Detección de patologías, esto no es exactamente como el sonido de la voz, pero ahora con toda la época de la pandemia hubo muchas personas que trataron de investigar detección de COVID utilizando sonidos, por ejemplo, como el sonido de la tos, ¿verdad? Hay otras cosas como la seguridad, porque la parte de análisis que se puede hacer sobre la voz es también identificar a una persona por el sonido de su voz, ¿verdad? Nuestra voz, tenemos una voz que es como nuestra huella digital, así que se piensa que, y se usa que utilizar la voz como un sistema, digamos, de acceso, como parte de un sistema de acceso, de seguridad, ¿verdad? Pero si se hacen estas cosas con técnicas como Deep Learning, hay ciertos problemas que eso produce porque como lo que sucede muchas veces en la red neuronal es difícil de explicar, ¿verdad? Ese proceso, se ha observado que en los sistemas de reconocimiento o de identificación más bien de la persona, pueden transgredirse, digámoslo así, utilizando otros ruidos. Como decir que una computadora o un sistema de acceso solamente a ciertas personas permite el ingreso, ¿verdad? Pero si en vez de que venga una persona no tratando de imitar a esas otras, sino con unos ruidos y cosas que son algo totalmente diferente al habla, puede como transgredir y permitir el paso, ¿verdad? Esa seguridad. Bueno, la detección y producción de emociones, eso sigue siendo un problema conocido. Ahora bien, en el año 2018, ya como egresado del doctorado en la UAM, yo realmente traté de plantearme esto, cómo aprovechar lo aprendido para beneficio de la sociedad. Me lo planteé como una cosa pues muy seria, ¿verdad? ¿Cómo poder tratar de que esto que aprendí, que estudié, pueda producir beneficios a la sociedad? Y bueno, al incorporarme al trabajo académico, aquí, y yo creo que son tres líneas que son muy claras en muchas universidades en Latinoamérica, probablemente fuera también, pensar que en la academia básicamente trabajamos en ejes que son docencia, investigación y acción social. La parte de acción social tiene pues diferentes nombres, pero básicamente es mm, tratar de integrarnos con las comunidades y tratar de aportar a la solución de problemas que surgen ya directamente con las poblaciones. Perdón. Entonces, rápidamente comentarles que, bueno, lo primero que hice fue a nivel de investigación, seguir con las ideas que habían quedado de parte del doctorado, ¿verdad? Porque, bueno, uno trabaja y genera bastantes ideas. Y, por ejemplo, hay unos análisis acústicos que habíamos realizado para lengua zapoteca, precisamente, eh, que unos años después yo repliqué básicamente esa misma idea, pero para analizar, porque es como tratar de explicar qué es lo particular que tiene una cierta lengua o una cierta forma de hablar, ¿verdad? Lo hemos hecho en México en el posgrado para el zapoteco, aquí lo tratamos de hacer para habla de niños. Y ya vamos a ver por qué es lo del habla de niños.
importante. Por ejemplo, el hecho de utilizar redes neuronales preentrenadas, pensando que si uno tiene un problema como ese de mejorar la calidad de una voz artificial o eliminar el ruido de una señal que está contaminada con ruido, eh, uno puede utilizar redes neuronales que no partan de cero, o sea, como que no partan del estado aleatorio usual, sino que sean redes que se puedan entrenar con problemas afines, digamos, donde uno tenga más datos, y esa red, entonces, pensar que ya está mejor preparada para empezar a aprender nuestro problema, ¿verdad? Eso fue una de las ideas que nosotros trabajamos en la UAM, y aquí básicamente lo que hemos tratado de hacer es darle continuidad en nuevos contextos. Eh, También el pensar en sistemas, el mismo problema, ¿verdad? El mismo problema que tengo una forma de onda de habla que no tiene la calidad adecuada, ya sea porque tiene ruido o porque está degradada de alguna forma o porque es artificial y tiene problemas. Pues esa idea de mapear, sacar de ahí una onda de habla con más calidad, eso se nos había ocurrido nosotros en los años con el profesor John y con el equipo que trabajamos en esto, que no necesariamente dejar todo en manos de una red neuronal que aprenda ese mapeo, o sea, es como mucho pedirle a una sola red neuronal. Si el habla tiene ciertos componentes de ruido, por ejemplo, podríamos utilizar unas etapas intermedias, como pasar de la onda con alguna especie de transformación o algunos filtros, filtros Binner o otros tipos de filtros que son bien estudiados, incluso como Wavelet en este caso, para tratar de eliminar ciertas componentes de ruido y no dejarle a la red neuronal como todo el trabajo tan pesado, ¿verdad? Es como ayudarle. Bueno, estas son algunas de las ideas. Otras de las ideas también puede darle continuidad a pensar, bueno, si uno tiene un habla artificial y quiere mejorarle la calidad, puede ser que nos concentremos en mapear solamente o de forma discriminativa ciertos sonidos, porque uno dice, por ejemplo, el sonido de la letra S. La letra S es prácticamente un ruido, ¿verdad? Es como un ruido blanco. Si uno ve el espectro de la S, es, es como un ruido blanco. Entonces uno dice, bueno, si tengo una habla que no se percibe muy bien, tal vez el peso de los problemas de la calidad que se perciben estén más en ciertos sonidos que en otros, ¿verdad? Podría pensar uno, bueno, en las vocales, en los elementos, en los fonemas que son sonoros, ahí deben estar los problemas principales. De manera que uno podría, por ejemplo, evitar ese mapeo o una red neuronal para mejorar un fonema como la S o la P. Posiblemente esa mejora en todo caso a nivel de percepción, pues es muy poco lo que aporta, ¿verdad? Entonces más bien en vez de pedirle una red que aprenda a mejorar un conjunto de sonidos de naturaleza muy diferente, mejor que se concentre en solo ciertos tipos de sonidos donde habría el aporte mayor. Muy bien, bueno, esas son entonces como las continuaciones con las que hemos estado trabajando. Ahora, donde yo creo que han pasado las cosas incluso más interesantes es cuando yo me encuentro con un grupo de docentes que no tienen nada que ver con tecnología en la Universidad de Costa Rica. Son sobre todo docentes de educación y de hecho del área de educación especial, que tenían cierto interés en tecnología por cosas que venían como escuchando que se podían hacer. Y bueno, pues me acerco a este grupo de trabajo donde hay personas de carreras como educación especial, orientación, terapia física, ¿verdad? Como personas con las que uno normalmente no trabaja si proviene de un área como las ingenierías. Bueno, pues resulta ser que este grupo de profesionales se interesa en el tema y entonces me plantea ciertos asuntos y me preguntan si esto está dentro de las posibilidades. Bueno, algunas experiencias que hemos tenido de intercambio ahí que ha sido como interesante, ¿verdad? Que me invitan a una clase de educación especial y una profesora de educación especial viene a un curso de ingeniería, ¿verdad? Son algunas experiencias que hemos estado tratando de generar, pero vean qué cosas me plantean estas profesoras. Me preguntan, ¿es posible construir voces artificiales infantiles?
que eso es algo que no estamos muy acostumbrados a escuchar. O sea, ahora sí, que la computadora pueda sonar como un niño o niña, ¿verdad? Porque ellos trabajan con personas que tienen condiciones de discapacidad con las cuales, por los cuales no pueden verbalizar y usualmente utilizan máquinas, utilizan dispositivos para comunicarse. Pero ellos me decían, nos gustaría que el sonido que surja de ahí sea de un niño o niña. ¿Es posible? Bueno, me preguntan qué tanto se pueden personalizar. O sea, es decir, si tenemos 100 niños o niñas que se pueden beneficiar de un sistema como esta, con las cuales ellas trabajan, ¿verdad? O sea, ya ahora sí estamos hablando como de personas y problemas muy concretos. ¿Será que le podemos dar a todos una voz diferente y personalizada? O me preguntan cosas como, ok, supongamos que se pueda, pero ahora digamos que tenemos una niña de 5 años que empieza a comunicar con un dispositivo con el cual puede escribir o podemos hacer rastreo visual para que diga ciertas palabras y entonces ya hay un sonido asociado a esa niña. El asunto es cuando esta niña tenga 7, 10, 15 años, será posible que el sonido de esa voz del dispositivo también pueda crecer, digámoslo así, pueda evolucionar, porque nuestras voces evolucionan, ¿verdad? Ya desde el principio les comentaba que nuestra edad es parte de la información que está aquí dentro del sonido de la voz. Entonces, bueno, yo usualmente ante preguntas como esta respondo, sí se puede, ¿verdad? Me gusta creer que todas estas cosas se pueden, pero el asunto es que las técnicas con las cuales se podría hacer, ¿verdad? Toda esta área de redes neuronales Deep Learning, básicamente el requerimiento principal es datos. Es decir, si nosotros tuviéramos una cantidad de datos suficiente de habla infantil, eventualmente podríamos producir habla artificial infantil. Entonces, bueno, básicamente es datos lo que necesitamos. Entonces se nos ocurrió empezar un programa que le llamamos de donación de voces para tratar de alcanzar este volumen de datos. Perdón, le pedimos entonces a personas que nos donaran su voz, ¿verdad? Pues reproduciendo ciertas bases de datos que son conocidas, útiles para producir habla, eh, y sobre todo tratando de captar la mayor cantidad posible de voces de niños y niñas. Ok, entonces, eso es lo que ha pasado como recientemente. Ahora, ¿qué retos han surgido a partir de esto? Yo lo que les comparto en estos últimos minutos, más que resultados, son retos, ¿verdad? Porque eso es lo que en estos momentos tenemos sobre todo. Por ejemplo, yo creo que pronto tenemos que dar el paso de producir resultados a partir de datos recabados. O sea, en estos momentos tenemos muchos gigas de grabaciones de personas de todas las edades, ¿verdad? Tenemos niños, niñas, tenemos personas, tenemos incluso adultos mayores. Eh, si el interés es sobre todo el habla infantil, creo que deberíamos pronto tratar de ir generando resultados a partir de estos audios recabados. El problema es que eh, fue más bien como un poco masiva esa respuesta para que las personas nos donaran su voz y en estos momentos esos datos que tenemos, esas grabaciones, no están tan estructurados. Yo creo que el concepto que nos queda aquí es el de data lake, es lo que tenemos en estos momentos. Es como tenemos una cantidad muy grande de datos, pero no tenemos como la estructura bien definida para aprovecharlos. O sea, estos datos tienen muchas cosas. Por ejemplo, hay diferentes calidades, diferentes formatos del audio. No estoy tan seguro que todas las, digamos, las bases de datos que se reprodujeron ahí estén tan completas. Tampoco tengo demasiada seguridad que con esas características podamos generar síntesis de voz. Yo creo que sí se puede, pero o por lo menos con qué calidad lo podemos hacer, ¿verdad? Son cosas ahí que hay que entrarle, digamos, a esos problemas, hay que ir planteando primero las preguntas correctas, los problemas y perdón, los objetivos, para ir tratando
de responder esto, ¿verdad? Creo que ya tenemos algunos datos, nos falta un poquito más, yo pienso, para el tema ese de madurar una voz artificial, o sea, que el sonido crezca con las personas, ¿verdad? O sea, si tenemos grabaciones de los mismos niños y niñas que hemos grabado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ya deberíamos estar grabando un tercer año, cuarto año, perdón, de desarrollo. Eh, y bueno, podemos empezar por estudiar qué es lo que hace que una voz vaya creciendo, vaya madurando, ¿verdad? Esa primera parte descriptiva es importante. Algunos ejemplos de proyectos que pienso que podemos plantear es este agrupamiento de voces, porque en este lago de datos que tenemos ahí, creo yo que hay voces repetidas, porque hay muchos estudiantes que han donado su voz o le han pedido compañeros, compañeras que donen su voz. Entonces creo que hay voces ahí repetidas que sería bueno detectar, y yo creo que aquí requerimos la ayuda de sistemas de agrupamiento, porque manualmente estas cosas no vale la pena hacerlas. Eh, una idea que yo tenía desde hace tiempo, la generación y evaluación automática de sistemas de síntesis de voz. Es decir, si uno tiene una base de datos, que se pudiera generar una voz artificial de referencia a partir de esos datos y se pudiera evaluar de forma automática, usando medidas objetivas, por supuesto, ¿verdad? Que eso nos lleva a evaluación automática de bases de datos de habla. Es decir, si ya uno tiene un conjunto de voces grabadas, poder predecir de ahí qué tan buen resultado puedo sacar, sin necesidad de sacarlo, ¿verdad? Solamente como la predicción. Eh, la evolución automatizada del sonido de las voces artificiales, este proceso como de maduración, es parte de las cosas que pienso que nos acercamos en posibilidades. Eh, bueno, hay otras ideas como la dirección de hablantes, que es cuando uno tiene una conversación, tratar de detectar dónde hubo un cambio de hablante, o sea, dónde empezó a una persona a hablar y dónde terminó, básicamente como esas fronteras ahí. Eso nos ayudaría a también utilizar otras fuentes de datos, clasificación de edad en las voces, eso también es importante. No sé en este momento si hay qué tanta dependencia del acento habrá de eso, o sea, si tiene un sistema que puede clasificar con cierto rango, cierta precisión la voz de una persona, pero después lo utiliza con personas aunque sea del mismo idioma, pero con otro acento, habría que ver si eso hay dependencia o no. Seguir con las ideas de conversión de acento. Y bueno, rápidamente también algunas cosas que hemos empezado a explorar, que el problema más o menos se parece. Uno es la identificación biométrica de personas utilizando el sonido de pasos a distancia. Es que eso es muy parecido en el sentido de que uno puede no solamente captar de una persona su voz, sino que en el sonido de los pasos es un problema bastante nuevo esto la primera publicación formal de estos del año 1997 es, bueno, nuestra voz es como nuestra huella digital, pero también la forma en que caminamos es propio de cada persona. Entonces se puede plantear el hecho de identificar a una persona solamente utilizando el sonido de sus pasos. Pero si uno capta ese sonido a cierta distancia del micrófono, pues también entonces empieza a jugar el tema de ruido, el tema de que esa señal del sonido del paso va a estar degradada. Entonces, si uno usa un clasificador para identificar a la persona, conforme más ruido ambiente tenga esa señal, pues más problemas va a tener el clasificador. Entonces esto, digamos, pone este problema en un plano parecido también al de las voces. Y aquí hay muchas cosas, pero no solamente identificar a una persona por el sonido de sus pasos aislados, sino qué pasa si hay varias personas caminando, pero uno quiere identificar que dentro de ese grupo de personas que están caminando, que se escuchan sus pasos, que ahí está la persona que estamos tratando de identificar, ¿verdad? Bueno, garantizar independencia de los zapatos y de la superficie, ¿verdad? El sistema de identificación debería funcionar, no importa los zapatos que uno esté utilizando y ni dónde esté caminando, ¿verdad? Bueno, y hay varias otras cosas por ahí. Eh, por aquí tenemos equipo también para hacer temas de habla imaginada, ¿verdad? O sea, tratar de pasar de ondas cerebrales a habla pronunciada, utilizando síntesis de voz, por ejemplo. Bueno, son solamente como ideas. Por ahí he conocido también el problema de evaluación automática de segunda lengua, que esto es una preocupación usual, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando estamos aprendiendo a hablar una segunda lengua, supongamos el inglés, y nosotros somos nativos de español, eh, pues hay pruebas estandarizadas que nos dicen nuestro nivel de la segunda lengua, pero las tecnologías del habla nos pueden ayudar también a medir nuestro nivel, ¿verdad? Nuestra fluidez y nuestra pronunciación también, ¿verdad? Y nos pueden también ir dando pistas automáticas de cómo podemos ir mejorando, ¿verdad? Por ejemplo, que estamos pronunciando, no sé, ciertos fonemas de forma inadecuada y pues, con esta tecnología nos podrían ir, entonces, podríamos ir tratando de generar sistemas que nos apoyen en la mejora de la segunda lengua, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo que quería ofrecerles. Como ven, pues yo creo que la investigación, el trabajo que hicimos en el posgrado ha continuado generando aportes, se han involucrado nuevos estudiantes aquí. Donde estoy en Costa Rica es sobre todo estudiantes pues de pregrado con los que se ha podido trabajar. A mí me encantaría integrar más personas de nivel de posgrado, ¿verdad? Con el cual podamos extender los alcances y podamos concretar algunas de las cosas que les he comentado acá. A mí me gusta también el hecho de que esta investigación yo la identifico como bajo costo. No necesitamos grandes equipos para desarrollar las cosas que pensamos hacer, ¿verdad? Y yo creo que también ha sido muy importante aquí la forma en que hemos podido conectar, o sea, que los problemas y algunas de las cosas que estamos persiguiendo surgieron de un contacto directo con las personas que eventualmente se beneficiarían de los desarrollos que podríamos lograr, ¿verdad? Y bueno, las muchas posibilidades de colaboración que yo veo y que ojalá podamos seguir trabajando con la UAM. Muy bien, pues eso es lo que tenía para ofrecerles. Para Alfonso. Y, bueno, gracias Marvin por la presentación. Me gustaría ver si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, yo tengo algunos comentarios, me parece muy interesante todo esto del habla y bueno, yo trabajé en algún momento con John, en reconocimiento del hablante precisamente ya cuando inicié esta maestría, y bueno, siempre esta parte me ha interesado, evidentemente ha avanzado mucho en otras ideas, con estas redes neuronales, y la parte que me interesa mucho es tu experiencia precisamente en esta parte social que mencionas. Me gustaría saber, porque esto es específicamente de Costa Rica que te pidieron estos apoyos, pero hay otras experiencias similares en América Latina. No sé si sabes o conozcas. Digo, Pues porque es interesante ver cómo se han desarrollado estas experiencias, me refiero, sí sí, existen. yo sinceramente no conozco mucho cosas semejantes. Incluso nos hemos dado la tarea de escribir y publicar un poquito en la línea esa como de las experiencias de colaboración, ¿verdad? Porque creo que lamentablemente no son tan comunes. eh, y bueno, yo no sé, yo pienso que las universidades son como los lugares donde estas cosas pueden pasar mejor, ¿verdad? Porque a veces es como que es conectar con personas que están ahí como cerquita en otro edificio, nada más que no nos conocemos y a veces pensamos que las cosas que hacemos como que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero sí, de eso ha sido de lo que yo siento interesante que ha sucedido, eh, establecer esas conexiones. Y también yo veo que es como una dimensión muy diferente del trabajo cuando uno siente que esos esfuerzos que está realizando están como orientados a ya personas específicas y usuarios que pues motivan el trabajo definitivamente, ¿verdad? Pues sí, ok, en eso estoy de acuerdo, y eso es un reto interesante, entonces, y según lo que comentas sobre la cantidad de datos y esto, ¿por qué mencionas que la base de datos que generaron que de tantos
millones de datos enormes. No está estructurada, o sea, me refiero, supongo que había un protocolo de Sí, grabación, entonces sí. debería Bueno, estar estructurada, ¿no? bueno, yo tal vez en parte, el problema es que la gran mayoría de esos datos fueron recabados como en pandemia. Tenemos algunos datos de calidad porque uno puede conseguir como un estudio de grabación y grabar ahí a las personas, los niños y la evolución. O sea, esta idea de hacer una voz evolucionar, lo de los niños, sí lo tenemos en esa calidad. Pero hay gran parte que como que pusimos en manos de personas voluntarias las indicaciones y lo que tenían que grabar, pero no hemos podido verificar del todo si eso se cumplió de esa forma, ¿verdad? Hay muchas grabaciones, por ejemplo, con micrófonos de celular. Entonces no estoy tan seguro si grabaron todas las frases. Algunas frases son complicadas de pronunciar. eh, no sé, por ejemplo, bueno, muchas veces cuando uno habla, hace estos rellenos, ¿verdad? Estos fillers cuando dice, todas esas cosas no sirven mucho para estas tecnologías. A lo mejor hay problemas de esos en estas grabaciones y todo eso habría que verificarlo. Entonces, sí, sí es como, o sea, sí, sí está estructurado porque en principio creemos saber lo que está ahí, pero habría que pasar un proceso de verificación que, como les digo, yo creo que no conviene que sea manual, ¿verdad? Porque el volumen de datos es grande, sigue llegando además. Entonces, creo que hay que pensar en herramientas automatizadas para empezar evaluando los datos disponibles. Sí, entiendo. No sé si alguno de los alumnos desean hacer alguna pregunta. ¿No? Perdón, Daremos ¿hay algo en el chat? Ujú. en el chat, alguien, Esther pregunta, buenos días, un tema muy interesante. Me llama la atención de la parte del habla imaginaria para las personas que pierden de manera inesperada el habla. ¿Podría comunicarse de manera inmediata sin tener que aprender otras formas de comunicarse? Muchas gracias por la presentación. No sé si tengas algún comentario, hermano. Ah, sí, muchas gracias. Qué bueno que le parece interesante esa parte. Ese es un problema que yo, digamos, apenas como que estoy empezando a conocer. Nada más que me llama la atención que por aquí sí hay equipo para hacerlo. Por ejemplo, esos lectores de ondas cerebrales sí hay a disposición. Entonces yo pienso que precisamente es como lo que hace falta es como que alguien que quisiera asumir estos temas, pudiéramos empezar a definir proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, como proyectos de graduación, empezando por construir los datos, ¿verdad? Porque ahí necesitaremos empezar construyendo datos. Hay bases de datos conocidas, pero yo pienso que lo más interesante sería si nosotros empezamos a construir eso, ¿verdad? Como pensar en las palabras y relacionarlas con las ondas cerebrales que producimos o pronunciarlas, ¿verdad? Pronunciarlas y relacionarlas con las ondas cerebrales y después solo pensarlas y ver si eso también produce la misma respuesta con la cual podemos identificar estas palabras, ¿verdad? Hay otras referencias, por ejemplo, los movimientos, en movimientos sí se estudia así, ¿verdad? O sea, se hace el movimiento y se leen las ondas cerebrales. Después se piensa en el movimiento y se ve que se producen ondas cerebrales también muy semejantes, entonces eso se piensa que se puede utilizar, por ejemplo, para mover prótesis, para mover sillas de ruedas o para teleoperar cosas, ¿verdad? Esas mismas ideas entonces sería tratar de trasladarlas para el habla. Pues, sí, muy interesante. No sé si tengan algún otro comentario, duda, ¿no? Bueno, pues entonces quisiera que activaran sus micrófonos, por favor, para poder darle un aplauso al doctor Marvin Cotto. Gracias, Pues muchísimas gracias, vieras gracias. cómo aprecio, tengo enorme afecto por México, por la UAM, por el posgrado, y realmente es muy, muy grato que el día de hoy pues me haya correspondido como cruzar Ah, es- esa frontera de... aquí Magali levantó la mano. Magali, ¿tienes algo que comentar antes de despedirnos? Solo eran felicitaciones para Marvin, que fue mi compañero en maestría. Excelente trabajo. Muchas gracias, Magali, qué bueno Mucho escucharte. éxito. Sí, sí,
Qué bueno, ahí vi tu nombre, yo será la Magali que conozco. Qué bueno que sí. Sí. Pues muy bien. Pues bueno, si no tienen ningún otro comentario, pues agradecemos a Marvin esta presentación y bueno, ya la próxima semana pues estará el doctor Ricardo Marcelino.